Entonces el día de hoy vamos a ver Gálatas capítulo 2 del 1 al 21. Así que nuestro estudio se va a llamar, no sé si les alcanza a ver bien por ahí, nuestro estudio se va a llamar, el mensaje del día de hoy se llama Un llamado a una entrega total. Un llamado a una entrega total. Y vamos a ver el día de hoy 4 puntos, el día de hoy, viendo este estudio del libro de Gálatas. Entonces, el tema, nada más recordemos, si va, dale un poquito más para atrás, por favor. Un llamado a la entrega total. ¿Qué significa esto? Bueno, tomando como referencia la semana pasada, donde vimos cómo Dios había permitido, pues por medio de este libro de Gálatas, cómo Dios nos ha hablado acerca de, por ejemplo, en la semana pasada hablamos de una vida nueva en Cristo. Si te acuerdas bien, Pablo estaba recordando a la gente, diciéndole, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo era mi vida antes? Bueno, mi vida antes era pecaminosa, yo perseguía a la iglesia, yo asolaba a la iglesia. Incluso le dice a los Gálatas, ustedes saben, ¿verdad?, cómo era mi conducta desde antes, saben cómo era mi vida como era antes. Pero también ahora saben cómo Dios me apartó desde el vientre de mi madre y se agradó apartarme del vientre de mi madre para servirle, ¿verdad?, para predicar las buenas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, pero en todo este libro de Gálatas podemos ver cómo Dios habla acerca de cómo en medio de los Gálatas había personas que trataban de que los Gálatas vivieran por la ley por la ley, o sea, por las obras, ¿verdad? Incluso había personas que se metían en medio de los Gálatas, ¿verdad?, de esta iglesia de Galacia, ¿verdad?, para hacerles que estos hermanos cristianos, ¿verdad?, confían más en sus obras que en Cristo, ¿verdad? Por eso en el capítulo 1 dice, el capítulo 1 de Gálatas dice, estoy tan asombrado como han creído a otro evangelio, ¿no? Si se acuerdan, no hay otro evangelio, porque este evangelio perturba, pervierte, y este evangelio es falso, ¿no? Entonces, con ese contexto, ¿verdad?, Pablo aprovecha de decirle a los Gálatas, ¿saben qué? Les habla un ejemplo de cómo él tuvo que enfrentar a Pedro para tener una nueva vida en Cristo, para tener una entrega total hacia Cristo, hacia Jesús, y de cómo por medio de esta entrega total nos está hablando Pablo, decir, oye, tenemos que decidirnos, ¿verdad? O vivo por la ley o vivo por la gracia en Cristo. O vivo confiando en mis obras para ser salvo, o vivo confiando en Cristo que me va a llevar a la vida eterna. Entonces Pablo habla bien duro con Pedro, diciéndole, oye Pedro, estás viviendo una vida de hipocresía, una vida dual, una vida que ahorita lo vamos a ver más adelante, que le dices a los gentiles, convives con ellos, pero ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Como creyendo que por medio de las obras ellos van a ser más santos, ¿no? Entonces le dice eso a Pablo a Pedro. Entonces, pero después Pablo nos habla un ejemplo diciéndonos, yo vivo para Cristo, yo sirvo a Cristo, ¿no? Y yo estoy con Él. Entonces, el día de hoy te voy a hablar de 4 puntos para poder tener un llamado a la entrega total. Y número 1, si tú quieres tener un llamado a la entrega total, tienes que reconocer que hay influencias en la vida. Todos los días tomamos decisiones, ¿sí o no? Tomamos decisiones, qué camión tomar, qué vamos a desayunar, a qué hora me voy a levantar, cómo voy a, qué camino voy a tomar. Pues si tú estás todavía yendo al trabajo por este tiempo de la influenza, de la pandemia, por dónde me voy a ir, etcétera. Decisiones que nos van a llevar a un fin, a un propósito mayor, ¿verdad? Entonces, pero en medio de esas decisiones hay influencias que nos pueden alejar de Dios o acercar de Él. En medio de ese camino, en medio de ese llamado, siempre hay influencias positivas o negativas que o nos alejan de un llamado mayor, ¿verdad? O nos alejan o nos acercan, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer con esas influencias. Porque en el versículo, Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, Pablo dice, miren,
Y para no haber corrido o correr en vano, yo expuse el evangelio. O sea, les dije en privado, les dije, miren, este es el evangelio que yo estoy predicando. Pablo, en lugar de buscar una división o una situación ahí en la iglesia, porque a lo mejor había escuchado estos pensamientos, porque ya los había escuchado desde el Galacia, ¿verdad? Donde querían predicar otro evangelio, el evangelio de la ley, ¿verdad? Entonces, pues yo expuse en privado hacia ellos, ¿verdad? Versículo 3, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿verdad? Ahí es donde empieza la situación. Pablo dice, oye, ni aun Tito, que era griego, o sea, fue obligado a cumplir la ley, ¿verdad? Que es lo que él había escuchado, la situación que estaba enfrentando en Galacia y seguramente en Jerusalén, ¿verdad? En donde estaba el centro de las iglesias, ¿verdad? Dice, oye, ni aun Tito, que siendo griego fue obligado a circuncidarse, ¿verdad? Me doy cuenta de eso. Ahora, ¿qué es circuncidarse? Circuncidarse es un rito que los judíos tenían, y eso desde Génesis, en donde a los 8 días un niño tenía que cortarse el prepucio de su miembro, ¿verdad? Y eso los hacía parte del pueblo, porque aquella persona que no lo hacía era abolido, ¿verdad? O alejado o cortado del pueblo. Entonces era un rito que conservaban los judíos desde Génesis, ¿verdad? Entonces aquí está el punto, ¿verdad? Donde Pablo empieza a hablar diciéndoles cómo es posible, pues los judíos así vivían, o sea, con un periodo de ley, arraigados con la ley, con los ritos que los judíos hacían. Y luego más adelante el versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahí está el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay personas? Y dice aquí versículo 4, 2:4, hay falsos hermanos que intentaban ver qué hacía Pablo, ¿verdad? A ver cómo vivía Pablo. Probablemente habían escuchado de él, porque ya de Pablo se había escuchado. De hecho, Pablo ya había ido a Jerusalén antes, pero por corto tiempo. Y acuérdense que la primera vez que visitó Pablo a Jerusalén, pues muchos judíos estaban, oye, ¿nos juntamos con él o no? Pero en este versículo 4 ya conocían de él. Entonces, ellos se metían escondidos para ver, a ver cómo vivía Pablo, a ver qué hacía, a ver qué estaba tramando. Falsos hermanos, ¿te pones a pensar eso? Introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ver qué hace Pablo. Vamos a ver qué es lo que está haciendo ahí, cómo se está comportando Pablo. Pareciera que es como los fariseos, ¿te acuerdas? Son los escribas que buscaban maneras de cómo hacer caer a Cristo Jesús. Cómo tenderle trampas para él caer. ¿Te acuerdas? Si tú estás con nosotros en la iglesia, seguramente estás viendo Marcos 2, Marcos 3, cómo los mismos escribas y fariseos buscaban maneras de cómo tenderle trampas a Jesús, cómo hacerlo caer. Ahora, pienso en eso, o sea, lo platicamos la última vez, cómo de entre nuestras iglesias hay sectas que se meten a iglesias cristianas para buscar cómo hacer caer a los hermanos. He escuchado de iglesias, de sectas que preparan como soldados y para que se inmiscuyan en iglesias, para hacer caer a los líderes, a los pastores, a los hermanos, para crear divisiones, para que, oye, ya escuchaste este chisme, ya viste lo que está haciendo el pastor, ya viste lo que está haciendo la esposa del pastor, ya viste cómo está, cómo viene esta hermana, etcétera. O sea, eso es una realidad, hermanos. Cómo hay falsos hermanos, o sea, ahora sí que son lobos vestidos de ovejas, que se inmiscuyen en las iglesias, se inmiscuyen en la vida de los hermanos con tal de hacerlos caer. Tú y yo tenemos que tener cuidado con eso, porque ¿sabes qué? Esto no es más que una lucha entre el bien y el mal, entre la libertad que tenemos en Cristo y la esclavitud que nos quiere llevar al pecado. Es una lucha que tenemos todos los días como cristianos, es decir, yo pues me levanto, quiero buscar de Dios, pero viene otra ley, como decía Pablo, en mis manos, ¿verdad? Que está peleado contra la ley de mi mente. ¿Quién ganará? Y tú y yo tenemos que definir eso. A ver, ¿a quién le hago más caso, verdad? ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia lo que Jesús dice en su palabra o lo que el pecado quiere meter en mi vida? ¿Lo que las dudas quieren meter en mi vida? Y hermanos y amigos, es una lucha que tenemos todos los días. O le creo a esta pandemia más, me pongo más ansioso porque cómo le hago con el trabajo, cómo le hago con la comida, y qué tal si me corren, y qué tal si tengo este problema, o le creo más a Dios en sus promesas y en su palabra.
Yo he visto mi vida en ese sentido. Y de repente he estado luchando, y he luchado con eso últimamente, ¿verdad? A ver, Dios, mira lo que estás permitiendo en mi vida. Y a veces de repente mi fe quiere doblegarse. Pero lo que trato de hacer simplemente nuevamente es buscar de Dios, buscar su ayuda y su poder. Pero acuérdate, ay de aquel que hacen caer a alguno de mis hijos más pequeños. ¿Te acuerdas ese versículo? Mateo 18:7. Dice, ay del mundo por los tropiezos. O sea, Dios sabe que van a venir tropiezos en nuestra vida, falsos hermanos, alguien que nos quiera meter el pie. Dice, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Créeme, no queremos ser tú y yo la persona que provoque el tropiezo del hermano. Además, ni nos conviene. Aunque son necesarias las pruebas o los tropiezos, sí, son necesarias para Dios probar nuestras vidas, nuestra dependencia de Él. Pero hay de aquel que provee esa caída al hermano, que está haciendo esa piedra de tropiezo para el hermano. Si tú eres una persona que quiere, estaba leyendo hace poquito, si tú crees que tu pelea es contra otro hermano de la iglesia, entonces estás peleando una pelea equivocada. Entonces, no estás en Cristo, arrepiéntete. Si tú crees que la pelea que tú tienes es contra hermanos de la iglesia, contra el pastor de la iglesia, contra el líder, entonces estás peleando la pelea equivocada. Porque el Señor, porque la pelea no es contra carne, ¿te acuerdas? Ni sangre, sino ¿qué? ¿Contra qué? Contra potestades, ¿verdad? Contra situaciones espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, los falsos hermanos que los querían llevar a la esclavitud de la ley, ¿verdad? Dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pablo tenía un propósito bien claro en su vida, un objetivo en su vida, un deseo para donde él quería, lo que quería lograr. Él no se iba a dejar engañar por nadie, ¿verdad? No quería hacerse tentado por nadie. No quería doblegarse por nadie, ¿verdad? Ni aun contra esos falsos hermanos que lo querían llevar a la esclavitud de las obras otra vez, de la ley como él vivía, ¿verdad? Estos falsos hermanos querían hacer mostrar más que las obras eran más importantes que Cristo Jesús. Y Pablo dijo, yo no me voy a dejar doblegar por eso. ¿Por qué? Porque dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Eso es algo bien claro. Y muchas veces tú y yo tenemos que definir nuestra vida y decir, a ver, ¿me voy a dejar doblegar por el pecado? Si me voy a dejar doblegar por el pecado, por los vicios, por la pornografía, por todo lo malo, entonces, ¿cómo voy a predicar el evangelio? ¿Cómo voy a ser ejemplo para otros del evangelio de Cristo? Y son luchas que tú y yo tenemos que tener. A ver, ¿me dejo que el pecado abunde en mi vida? Entonces, ¿cómo voy a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo voy a decirle a otro, ya no tomes, ya no fumes, ya no te drogues? Cuando a lo mejor yo soy el primero que lo hace. Y tú tienes que definir en tu vida, ¿verdad? Si tú dejas que esas influencias te afecten. Por eso este mensaje es un llamado. ¿Un llamado a qué? Un llamado a una entrega total de parte de Dios. No dejes que lo malo te influencie, mejor más bien tú influencia lo malo con lo bueno que hay en ti. No dejes que amistades malas influencien en ti. No dejes que la sociedad influencie en ti negativamente, sino más bien tú influenciales a ellos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor algún día va a confrontar una vida indecisa, ¿verdad? En nuestra vida. Va a confrontar nuestra vida, ¿verdad? Y el Señor va a decir, a ver, decídete. ¿Me buscas a mí o te sigues confiando que tus obras te van a servir? ¿Me busques a mí o sigues andando en la ley del pecado, en la ley del mal, en la ley de las obras, creyendo que andas en buenas obras, ¿verdad? Y que eso te va a salvar. Entonces tú y yo tenemos que definirnos. Pablo, Gálatas, está bien, Gálatas es lo que dice Gálatas en aquel tiempo, es que nos revelaba un enfrentamiento que tuvo Pablo ¿con quién? Con Pedro. Y eso es una situación pues interesante, un conflicto seguramente que tú y yo hemos enfrentado, ¿verdad? Un conflicto interno, ¿verdad? Que seguramente tú y yo hemos enfrentado, decir, a ver, Señor, ¿qué hago? ¿Me dejo influenciar o sigo al Señor? Fíjate lo que dice ahora sí Gálatas 2:11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice que en este versículo que Pablo resistió a Pedro, ¿verdad? Confrontó a Pedro. O sea, dice la palabra de Dios, dice en Gálatas 2:11, dice, lo resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar, porque Pablo estaba equivocado, Pedro estaba equivocado. Yo quiero que pienses esto. ¿Por qué fue necesario enfrentar a Pedro? Porque es que Pedro, el que caminó con Jesús, estaba equivocado. Porque aquí dice el versículo 11 que Pablo lo resistió cara a cara, porque era de condenar. O sea, Pedro estaba mal, actuando mal delante de Dios. Y fíjate lo que pasa en el versículo 12. Aquí viene la razón por qué Pablo estaba confrontando a Pedro, ¿verdad? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron y se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Pedro vivía una vida que buscaba agradar a los hombres y no a Dios, porque cuando convivía con los gentiles era uno así con ellos, y todo esto porque desde aquella visión que Pedro recibió antes de ir a Cornelio, cuando Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera una puerta abierta para Pedro para poder ir con los gentiles. Bueno, Pedro de alguna manera dice este versículo que convivía con los gentiles, vivía de Jerusalén. Vino alguien de parte de los enviados de la iglesia central de Jerusalén, es decir, de los de Jacobo, ¿verdad? Cuando vinieron gente de la iglesia central, entonces Pedro se retraía, entonces dijo, no, ya no voy a vivir ya no voy a comer con los gentiles, mejor me alejo de ellos. Imagínate tú siendo gentil y dices que convivías con Pedro, platicabas con Pedro, ¿verdad? Era como un amigo contigo, y luego de repente vienen otros, pues los jefes de Pedro, por así decirlo, la gente que conocía a Pedro. Entonces Pedro decía, no, ¿sabes qué? Ya no te conozco. ¿Cómo actuaron los gentiles? ¿Cómo esas personas que convivían con Pedro, verdad? Oye, ¿qué te pasó, Pedro? Si tú convivías con nosotros, platicabas con nosotros, comías con nosotros, ¿qué pasó, Pedro? ¿Por qué ahora te aíslas? ¿Por qué ya no quieres hablar con nosotros? Esta fue la situación con lo que Pablo resaltó en Pedro. Oye, estás mal, Pedro. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque dice, en versículo 12 dice, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo. O sea, qué interesante, el miedo que tenía Pedro no era un miedo hacia Dios, sino un miedo a la gente. ¿Conoces personas así? Que le tienen miedo a la gente antes que a Dios. Que personas que actúan porque le tienen miedo a la gente, actúan porque quieren quedar bien en medio de la gente. Eso lo platicamos la última vez. Pero Pedro tenía ese miedo, esa preocupación. ¿Ahora qué va a pasar la gente de mí? Vienen los de Jacobo, vienen de los de la iglesia de Jerusalén. No, ahora sabes qué, como que quien dice ahora sí, no los conozco. ¿Quién sabe quiénes son ustedes? Imagínate, vivía Pedro con ese temor. Y no solamente eso, sino que afectó a otro. Versículo 13 dice, 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjate hasta dónde afectó ese estilo de vida de Pedro. Afectó hasta Bernabé. Dice versículo 13, también los otros judíos. O sea, afectó a otros judíos y a Bernabé. Un estilo de vida así. ¿Y qué es lo que estaba buscando Pedro en ellos? Versículo 13, que también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, versículo 14, porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿qué le está diciendo Pablo a Pedro? ¿Sabes qué estás haciendo, Pedro? O sea, tú vives como los gentiles y tratas de vivir ahí con ellos, pero tú siendo judío, tratas de obligar a los gentiles a que judaicen, a que tengan ciertos rituales que los judíos tienen que hacer. Vives con los gentiles, vives como ellos, comes como ellos, pero después te retraes porque tienes miedo a la gente, pero después les dices a los gentiles con los que conviviste, ¿verdad? Circuncídense. Oye, ¿qué estás haciendo, Pedro? Estás jugando una vida doble. Estás jugando una vida de hipócrita.
Una vida que está simulando. Una vida en simulación. ¿Y sabes qué simulación? Es un acto irreal para disimular o para actuar hipócritamente. Y la palabra hipocresía en su raíz griega se refería a la actuación de un actor de teatro, la cual es una actuación falsa. Entonces Pedro estaba jugando una actuación falsa delante de los gentiles. Les estaba obligando a que hacer algo que ni aún los propios judíos estaban dispuestos a cargar, una carga que ni a veces los judíos estaban dispuestos a cargar. Estaba jugando Pedro un papel doble, ¿verdad? De obligando a otros que hicieran algo, ¿verdad? Cuando Jesús no les dijo que tenían que hacerlo. Es interesante cómo eso, aún Jesús criticó a los hipócritas. ¿Te acuerdas cuando Jesús criticó a los fariseos? Mateo 23-28. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús a los fariseos? Por fuera se ven muy bien o limpios o justos a los hombres, pero por dentro están llenos de pecado. Esa es la vida que estaba jugando Pedro. Platicando con los gentiles, conviviendo con los gentiles, pero cuando venían sus amigos, imagínate, yo ni los conozco. Es más, circuncídense. Oye, ni Jesús no dijo que hiciéramos eso. ¿Qué está pasando, Pedro? ¿Sabes que la hipocresía se relaciona con la iniquidad? Y la consecuencia de vivir una vida de hipocresía es la condena. Porque Jesús condenó a los fariseos hipócritas. Así son los que viven de acuerdo a las obras, que actúan de acuerdo a la ley. Por eso Pablo lo confrontó. Por eso nosotros debemos ser confrontados para tener una vida que sea declarada justa delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres. No que tratemos de aparentar delante de los hombres. Yo soy bien buena persona, pero sabemos que delante de Dios no. No que tratemos de aparentar una vida de santidad, una vida, como hemos dicho en otras reuniones o predicaciones, que traigamos nuestra Biblia bajo el brazo, o traigamos una playera yo soy cristiano, ¿verdad? O que traigamos, o las mujeres la falda hasta los tobillos, ¿verdad? Cuando por dentro está lleno de pecado y de maldad. Esa es la vida que estaba jugando Pedro, una vida de hipocresía. O somos cristianos o no lo somos. O estamos confiando en la obra de Jesús que Él hizo en la cruz. O seguimos creyendo que las obras creemos que nuestras obras nos van a salvar. Y eso es totalmente falso. Las obras no nos salvan. Nuestras obras delante de Dios no son nada, son más que trapos de inmundicia. Pero nuestra fe en Cristo Jesús nos hace salvos. Entonces tú y yo tenemos que definir y ser confrontados. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Creemos en la gracia salvadora de Cristo Jesús o seguimos creyendo que nuestras obras nos van a hacer justas delante de Dios? ¿O seguimos creyendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿O sigo creyendo, ¿sabes qué, Jesús? Yo no ocupo tu salvación. Yo creo que soy bien bueno para ser salvo. Tienes que definirte. Tenemos que definirnos delante de Dios. No podemos vivir una vida doble. Que el domingo tenemos una careta de santidad, con una aureola aquí arribita, ¿verdad? Ay, sí, hermano, ¿cómo está? Pero ya el lunes tenemos una careta de falsedad. Que nos comemos que pareciera que asesinamos a los hombres, no físicamente, sino con el pensamiento. Pensando mal de ellos. Basta ya. Porque más adelante, Pablo dice en Gálatas, el libro de Gálatas dice, a Dios no lo podemos, a Dios no puede ser burlado. Porque lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Entonces por eso era necesario confrontar a Pedro, porque no solamente estaba afectándose a su vida misma delante de Dios, porque caminó con Jesús, conocía la obra salvadora de Jesús, sino estaba afectando a judíos y hasta a Bernabé. Es decir, estaba influyendo en muchas personas. Por eso lo confrontó Pablo públicamente, porque estaba haciendo daño a la iglesia. Y quería Pablo dejar una evidencia clara, es decir, esa no es la manera correcta de vivir. ¿Lo es para ti? ¿Lo es para mí? No. Mis obras no me van a salvar. Y si yo le digo a los demás, y cree en tus obras, y cumple estos ritos para que seas salvo, ¿sabes qué? Eso es lo peor de lo peor. Ese no es el evangelio.
Y yo tengo que ser confrontado también. Pero si yo te predico de Cristo Jesús y te predico de su obra y su sangre que te puede salvar, eso es lo que quiere el Señor. No tus obras, no mis obras, sino en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Por eso tenemos que encontrar que nuestra justicia es revelada solamente por Cristo. Somos justificados solamente por Cristo, nadie más. Ahora Gálatas 2:15 al 18, la palabra de Dios dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo en este versículo mínimo 3 veces, de hecho dice 3 veces la palabra justificación. ¿Por qué crees que Pablo muestra en este versículo la palabra justificación 3 veces? ¿Sabes qué es justificación? Te lo voy a decir, es una idea legal que significa ser declarado, no hecho, sino ser declarado justo. Bueno, esta justificación delante de Dios no viene por nuestras obras. No viene por lo que tú y yo digamos, es que soy bien buena persona. No viene por esa la justificación. Es más, nadie puede ser justo por sus obras. Pablo dijo en Romanos 3:10 al 11, ¿no te acuerdas ese versículo? Y el 11 específicamente dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En ese versículo Pablo decía, no hay ningún bueno, ni un uno delante de Dios. No hay ningún justo, nadie es bueno delante de Dios. Ni tú, ni yo, ni nadie es bueno. Todos merecemos el justo juicio de nuestro pecado, la ira de Dios sobre nosotros. Por mis obras yo no puedo ser justificado, pero en Cristo puedo ser justificado. Mira, dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, si tú y yo andamos conforme a la carne, vamos a recibir condenación. Y vamos a recibir la ira de Dios. Pero si yo no ando conforme a la carne, sino conforme, sino más bien estoy en Cristo Jesús, ando conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación para mí, ni para ti. Eso es justificación. Justificación es ser declarado, no hecho, ¿verdad? Sino ser declarado justo por Cristo. Entonces, si yo puedo encontrar la justicia que yo puedo encontrar es porque Cristo me la dio, no porque yo la obtuve. Soy justo no por mis propias obras, no porque creo que he dado miles de millones de pesos a los pobres, porque me porto bien con la gente. No soy justo por eso. Soy justo porque Jesús me hizo justo, porque he creído en Él. Ahora, ¿por qué seremos declarados justos? Vamos más adelante, vamos a ver qué dice Pablo. Porque creemos en Cristo Jesús, versículo 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Somos hallados pecadores, versículo 17. Pregunta Pablo, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque mi salvación es obtenida por Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús Él me hace obtener salvación y vida eterna. Él me da la victoria en Cristo Jesús. No soy hallado culpable porque ahora ya no busco las obras, sino ahora soy hallado vencedor porque ahora estoy con Cristo. Y el versículo 18, Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, dice, transgresor me hago. Es decir, Pablo decía que esta antigua vida que él estaba dejando, la vida del rito, la vida de las obras que él ya había dejado atrás, las vuelvo a edificar nuevamente. Es decir, vuelvo a creer que las obras, que la ley que él había dejado antes me hace ser justificado, me hace ser santo delante de Dios. Entonces Pablo decía, yo mismo me hago transgresor. Si yo creo que mi vida antigua me hace todavía, como quien dice, me hace ser salvo, me hace ser santo delante de Dios y las vuelvo a edificar nuevamente, yo me hago pecador otra vez. Entonces, de alguna manera Pablo estaba recordándonos, no intentes otra vez ir atrás. Lamentablemente muchos saben de Jesús colgado en la cruz. Miren lo que voy a decir esto.
Lamentablemente muchos saben de Jesús colgado en la cruz, que sufrió un grande castigo, un castigo que nosotros merecíamos, la ira de Dios sobre Él por nosotros. Y después dicen esas personas, todo eso está muy bien. Está muy bien lo de Cristo, lo que Cristo hizo. Está muy bien que Jesús fue una persona diferente, que hizo milagros, profecías fueron cumplidas. Pero la gente puede decir, pero eso no es suficiente para mí. Su obra en la cruz no será lo suficientemente buena delante de Dios por mí. Gente eso dice. Por eso tengo que hacer buenas obras, tengo que portarme bien, o estar circuncidado, como dicen los judíos, o comer kosher, ¿verdad? Como es comida para los judíos, especialmente que ellos comen, especialmente sin cerdo. Si las personas dijeran eso, diciendo, ¿sabes qué? La obra de Dios no es suficiente para mí. Yo no ocupo de su obra, yo no ocupo de su sacrificio, yo no ocupo de lo que Él hizo por mí. Entonces, eso sería un gran insulto para el Hijo de Dios. No intentes por nada del mundo creer que tus obras te van a salvar. No intentes nuevamente creer, ¿verdad? Que después de haber conocido a Jesús, creas que por tus propias obras es que yo me siento bien delante de Dios porque he hecho buenas obras, y hagas a un lado la sangre de Cristo, hagas a un lado el sacrificio. No creas que vas a estar bien delante de Dios. Pablo dijo, transgresor me hago. Y es hoy en día, mucha gente conoce el Evangelio, pero no sé qué pasa en sus vidas y se apartan otra vez de él. ¿Cómo es posible que haya personas que hoy en día conozcan la verdad del Evangelio, se hayan arrodillado delante de Jesús, se hayan humillado delante de Jesús, hayan declarado, Señor, te necesito, tu sangre preciosa, pero el día de mañana o después los veas otra vez en un camino incorrecto, en un camino de pecado y de maldad? Yo no alcanzo a creer cómo hay personas que a lo mejor crecieron con mi misma generación y hicieron decisiones al frente, fueron a retiros espirituales conmigo, ¿verdad? Cantaron alabanzas, derramaron lágrimas delante delante del púlpito, ¿verdad? Lágrimas ahí al frente arrodilladas, y ahorita no puedo creer que sus vidas están bien alejadas de Dios. Pablo dijo, transgresor me hago otra vez pecador, merezco el castigo. Esta es la gran tragedia del legalismo hoy en día, porque al tratar de ser más justos para Dios con sus obras, termina siendo menos justos para Él. No vayas atrás otra vez. Si tú ya conociste el Evangelio y ya sabes que fuiste justificado por Cristo Jesús, no intentes regresar atrás. No intentes otra vez alejarte de Dios. Eso es lo que hace el legalismo, como acabo de decir. El legalismo quiere hacerte sentir que por tus obras eres bueno y tratar de pensar que eres justo delante de Dios, pero lo único que hace el legalismo, que se enfoca más en las obras, en una falda hasta abajo, en un vestuario determinado, en no te subas al púlpito, en formar leyes de hombres como ritos que la gente tiene que hacer. Al cumplir esas obras te haces menos justo delante de Dios. No te digo que la iglesia sea, dejar que la iglesia cada quien haga lo que quiera. No, como dice Pablo, todo hacerlo con orden, decentemente y con orden. Pero lo que trato de decirte es que muchas veces pareciera que elevamos a un nivel de rito, a un nivel de santidad, dichos de hombres que no dicen en la Biblia. Y eso nos aleja de Dios. Pablo dijo en ese versículo, si yo intentara otra vez construir lo que yo mismo destruí, que confiar en las obras, transgresor me hago, pecador me hago. Y Pablo termina estos versículos, esta explicación, que muchos estaban diciendo que era una explicación que Pablo le estaba diciendo a Pedro, ¿verdad? De todos estos versículos después que lo confrontó. Ahora veamos el 19 al 21, Gálatas 2, 19 al 21, y con esto vamos a terminar. Es decidiendo por una vida de fe en Cristo Jesús. Dice, porque yo por la ley, versículo 19, soy muerto para la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley y a fin de vivir para Dios. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ahora Pablo estaba diciendo por último, dice, así que yo en este cuerpo mortal, terrenal, vivo en esta tierra, ¿verdad? Estaba viviendo en la tierra como nosotros, pero ahora confío en el Hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios nos permite estar en medio de este tiempo, de esta pandemia, de esta dificultad, situaciones que tú y yo vivimos diariamente, ¿verdad? Pero podemos estar confiando en Cristo Jesús. O sea, vivir en este mundo, acuérdate por cuál Dios lo apartó desde el vientre de su madre a Pablo, vivir en este mundo, pero apartado para Dios. Vivir para Dios. En el mismo versículo, Pablo le dice en el versículo 20, pues, y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo asimismo se hacía crucificado con Cristo. De la manera más atroz, de la que nadie quería morir, obviamente como crucificado, y de la que los peores morían en esa cruz. Pablo decía, yo estoy crucificado así como. Pero ¿qué estaba diciendo? Una vida crucificada anterior con él. Él ya había terminado con su vida anterior. Él la había dejado ahí en la cruz, así como Cristo Jesús. La había enterrado en el sepulcro, así como Cristo Jesús. Así está ahí mi vida enterrada con Cristo. Yo te pregunto a ti, ¿así está tu vida enterrada con Cristo? ¿Tu vida anterior? O de repente te das uno de esos gustitos, decir, no, voy a darme unos gustitos de mi vida pasada. Pablo dijo, mi vida está crucificada con Cristo Jesús. Ya lo dejé atrás. Ya terminé con mi vida anterior. Versículo 20 dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo decía, ahora lo vivo en la fe. Lo vivo hacia Dios. Pablo decidió entrar su vida con alguien, entregar su vida hacia Jesús, con una fe que superaba cualquier pensamiento, con una creencia, estar seguros con Dios. Pero ¿sabes por qué lo hacía? Versículo 20 dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Pablo decidió entregar su vida con alguien que lo amaba. Cuando nos damos cuenta del amor de Dios que Él ha mostrado hacia nosotros, hace que todo en la vida cristiana sea más fácil. No te cuesta. Porque sabes que si Dios me amó, no me cuesta nada amarlo también a Él. Si Dios entregó todo por mí, lo entregó todo en la cruz por mí, no me cuesta nada regresarle el amor que tengo para con Él. No me cuesta nada vivir para Él. No me cuesta nada quitarme esos pensamientos de pecado, esos pensamientos de mi vida pasada, que me atraen a regresarme. No me cuesta nada dejarlos para enfocarme en Cristo Jesús. Porque Él me amó. Y acuérdate Romanos 5:8, que aún siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Qué bendición, ¿no crees? Si Él me amó, no cuesta nada amarlo. Ahora, por último, imagínate todo esto. O sea, toda esta explicación que Pablo le está diciendo a Pedro, ¿verdad? Y a todos los que estaban escuchando por ahí. Imagínate todos esos pensamientos que le está diciendo Pablo hacia ellos. Ahora, imagínate este pensamiento hacia Pedro. Le está diciendo, oye, Pedro, pues tú imagínate, piensa eso. Pedro vivió con Jesús, caminó con Jesús, comió la multiplicación de panes y peces. Estuvo en la última cena con Jesús. Y imagínate escuchar esto de Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. O sea, imagínate todos esos pensamientos que están saliendo de la boca de Pablo y que Pedro está percibiendo. Oye, Pedro, tú caminaste con Jesús. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Obligas a que cumplan ritos pasados? Pedro, tú conviviste con Jesús, tú sabes lo que Jesús predicó de un solo camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, yo le doy vida eterna. ¿Por qué los obligas a cumplir ciertas obras, ritos pasados de la vida antigua de los judíos? Pedro, por favor, ¿qué está pasando con tu vida? Imagínate todo eso. Si tú recibiste en su propia boca lo que Jesús dijo cuando estaba vivo, ¿qué está pasando en tu cabeza? Yo también te invito a ti que pienses y medites qué está pasando con nuestra vida hoy en día.
¿Dónde están los cristianos que caminan con Jesús, que comieron con Jesús, que se relacionan con Jesús, que oran con Jesús, que se humillan con Jesús? ¿Dónde están esas personas que hablen de Jesús hacia la gente y que ayuden a que otros se acerquen a Jesús? ¿Dónde están esos cristianos? ¿Será porque hoy en día están cristianos más? No, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y tú no vengas a la iglesia porque eres un pecador y tú eres de lo peor en este mundo. ¿Por qué no nos abrimos para invitar a las personas a que se acerquen a Jesús? Antes de que buscar que tengan tantos ritos, tantas cualidades, y que tienes que vestirte de esta manera, tienes que hablar de esta otra manera para acercarte a Jesús. Pablo termina este versículo, este capítulo 2 con lo siguiente, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Imagínate eso. Imagínate esa que Pedro lo escuche. Por demás murió Cristo entonces. ¿Es así, Pedro? ¿Es así, Pedro? ¿Por demás fue la muerte de Jesús? ¿Tú supiste cuando Él murió? ¿Estás desechando la muerte de Cristo porque estás obligándolos a que cumplan leyes? ¿Es eso lo que estás haciendo, Pedro? Imagínate, Pedro. Seguramente algo pasó en su vida. Algo cambió en su ser. Porque en Hechos, capítulo 15, del 10 al 11, fíjate lo que dice Pedro. Y con eso termino. Versículo, Hechos 15, 10 al 11. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo, la ley. Pedro les dice eso. Oigan, después de que visitó a Cornelio y hablando a los de Jerusalén, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible? No, dice versículo 11, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo mismo que él hizo en Gálatas capítulo 2, obligando a los judíos a judaizar. Algo pasó en Pedro que cambió su pensamiento. Fíjate, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo ellos. Por la gracia del Señor Jesucristo. No por obras. No por ritos judíos. No por tus buenas obras. No por mis buenas obras. Por un buen comportamiento. Creo que soy salvo. No. Dice Pedro, él mismo dijo, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. En Pedro pudo ver una persona que cambió sus pensamientos, cambió su pasado, cambió su pensamiento de que la ley podía salvarlos por un pensamiento de gracia, porque creyó que Jesucristo es el único que puede salvarlos. ¿Esto sirvió para algo? Sí. ¿Esta confrontación entre Pedro y Pablo sirvió para algo? Sí. Porque a Pablo lo mantuvo fiel y firme en el pensamiento que la gracia es lo único que puede salvar. ¿Sirvió para Pedro? Sí, porque lo corrigió y lo llevó a ser más firme. Según Hechos capítulo 15, lo que acabamos de leer Hechos 15 de 10 al 11. ¿Sirvió para Bernabé? Sí, porque lo hizo ver su error. Porque él también había caído en esa simulación, en esa hipocresía. ¿Sirvió para los que vinieron de Jacobo? Sí, porque entendieron el verdadero evangelio, que era por gracia, no por obras. ¿Sirvió para los judíos creyentes en Antioquía? Sí, porque escucharon el verdadero evangelio, que es el de Cristo Jesús. ¿Sirvió para los gálatas? Sí, porque supieron el riesgo del otro evangelio, el de las obras. Por eso Pablo lo llamaba anatema, maldito aquel que les predicaba este nuevo evangelio. ¿Es bueno para ti y para mí? Sí, porque sigue siendo la verdad hoy en día, que tenemos que confiar en Cristo Jesús para salvación y para vida eterna. No en tus obras, no en mis obras, no en creyéndome ser santo, no en creyéndome cumplir ritos, creyendo ser legalista, no, sino solamente creyendo en la obra salvadora de Cristo Jesús. No vuelvas atrás. No intentes ir atrás creyendo que tus obras te van a salvar. No intentes alejarte de la gracia salvadora de Cristo Jesús, porque Él es el único que te puede salvar. Cuidado con las malas influencias.
Ten cuidado con eso. Porque si fueron la prueba para Pablo, para ver si seguía adelante, seguramente va a haber influencias que te van a probar tu fe delante de Dios. Y si tenemos que cambiar algo en nuestras vidas, como Pedro lo cambió, si tenemos que confrontar nuestros pensamientos y dejar de creernos santos delante de Dios cuando realmente estamos jugando una vida de hipocresía o de falsedad irreal, cambiemos todo lo necesario. Porque esto es el alma, está en juego nuestra alma, hermanos. Está en juego nuestro boleto hacia el cielo. Sigue creyendo en Cristo Jesús. Sigue creyendo en su obra salvadora. Porque si alcanzas a creer que tus buenas obras te llevan al cielo, alcanzas a creer que tu fe te lleva al cielo, estás desechando lo que Jesús hizo en la cruz. Sigue creyendo en Cristo Jesús. Y quizá algún día tú dirás, o diremos como Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi vida ya quedó atrás. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo, ya no es mi voluntad, ya es Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, es decir, el tiempo que estoy viviendo en la carne, en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un llamado a una entrega total de parte de Dios. O somos seguidores de Jesús o no lo somos. ¿Qué te parece si oramos? Y con esto terminamos.